Hello everyone, my full name is Lice Dayana Lopez Martinez. I am 18 years old. I am from Oiba, Santander, and I live in the same town. I study in the Normal Superior in the Complementary Training Program. I am currently in the fourth semester, and I am studying a degree foreign language with an emphasis of English. Bueno, a continuación voy a realizar la explicación del ejercicio número 1. La letra que escogí fue la E y tenemos tres proposiciones simples. La primera es P y dice, la educación es un derecho humano. Q, la educación es un importante motor del desarrollo. Y R, la educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza. Acá tenemos el lenguaje simbólico y lo primero que nos pide es que estas proposiciones simples las pasemos a un lenguaje natural. Entonces quedaría así, a partir de este lenguaje simbólico. Quedaría, la educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, o la educación es un derecho humano y la educación es un importante motor del desarrollo, teniendo en cuenta que acá tenemos los conectores lógicos, en este caso O, que es conector de disyunción, y la I, este que significa I, que es conector de conjunción. Bueno, lo segundo que nos piden es que hagamos la tabla manual, entonces acá ya tengo la tabla para la preposición P, Q, R, esta preposición que es compuesta que tenemos acá, que por lo tanto pues deben ir separadas a esta que está fuera del paréntesis. Entonces acá tenemos solamente P y Q y acá tenemos R, O, P y Q. Entonces para saber las posibles combinaciones que podemos hacer, tenemos que a 2, 2, que es pues 2 por verdadero y por falso, elevarlo a la cantidad de proposiciones que tenemos, en este caso 3. Entonces cuando elevamos 2 al cubo nos da 8, es decir que tenemos 8 combinaciones. Entonces vamos a empezar colocando eh, acá la mitad verdaderas, la mitad falsas. Acá vamos a poner de a 2 verdaderas, 2 falsas, verdadera, verdadera, falsa y falsa. Y acá vamos a poner intercambiadas. Entonces sería verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Listo, ahora vamos a resolverlo, teniendo en cuenta primero, vamos a hacer esta, que es la preposición de P, que es I, la conjunción es conector de conjunción, con Q. Vamos a resolver, vamos a tener en cuenta por ahora solamente P y a Q. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que para la conjunción se dice que cuando las dos son verdaderas me va a dar verdadera, y en el caso de que tenga una verdadera pero alguna sea falsa, de inmediato me queda falso. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver. Verdadero de la preposición P y verdadera de la preposición Q me va a dar verdadero. Ahora, verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Ahora, verdadero y falso me va a dar falso porque eso es lo que me dice la regla de la conjunción. Entonces, esta quedaría falsa. Verdadero y falso queda falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso. En este caso las dos son falsas, entonces por lo tanto me sigue dando falso. Y falso y falso me da falso. Ahora vamos a resolver lo que nos hace falta teniendo en cuenta la proposición R y el resultado que nos dio de la proposición P y Q. Entonces acá debemos tener en cuenta que estamos hablando de la disyunción. Entonces acá nos dice que si tenemos verdadero y falso, nos va a dar verdadero. Es decir, que debemos tener una verdadera y a pesar que la otra proposición sea falsa, nos va a seguir dando verdadero. Bueno, entonces vamos a resolverlo teniendo en cuenta estas dos, esta proposición R y esta que ya resolvimos. Entonces, verdadero y verdadero, perdón, verdadero o verdadero nos va a dar verdadero. Falso o verdadero nos va a dar verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o falso, falso. Verdadero o falso, falso. Perdón, verdadero. Porque se cumple la condición de que una proposición sea verdadera. Falso o falso, falso. Verdadero o falso nos da verdadero. Y por último, falso o falso nos da falso. Y de esa manera tenemos la tabla de verdad ya realizada y encontramos que este tipo de tabla es de contingencia, ya que los resultados, algunos son verdaderos y otros son falsos. Por lo tanto, cumple con la condición de este tipo de tabla, contingencia. Bueno, y finalmente vamos a realizar la tabla en el generador, en el simulador de tablas de verdad. Entonces acá escribimos la expresión. Entonces es R, el conector lógico de disyunción, o abro paréntesis, preposición Q, el conector de conjunción y por último la preposición Q, cierro paréntesis, y voy a darle acá en calcular.
bajo por acá y acá es como genera la tabla. Entonces al compararla con la manual nos podemos dar cuenta que está igual. Quiere decir que está correcta. Y bueno, eso sería toda la explicación del ejercicio número 1. Gracias.